El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Cambio de perspectiva. Diga conmigo, cambio de perspectiva. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Usted lo mira en la pantalla, porque vamos a hablar de principios indudables para ver diferente lo inimaginable. Hace unas 3 semanas tuvimos la oportunidad de estar ministrando en Santiago, que es la capital de Chile, y ahí sucedió un milagro muy grande porque hubo un cambio de perspectiva en mi corazón. Debo reconocer que yo era parte de un equipo de predicadores. Había un pastor puertorriqueño, había una pastora argentina, un pastor colombiano, Satirio dos Santos, que usted conoce, y su servidor. Aunque yo compartí 4 prédicas, recibí más de lo que di, porque Dios produjo una dimensión diferente en mi espíritu, cambiando de perspectiva. Hay situaciones en la vida que depende en dónde estemos ubicados, lo vemos diferente. El mismo objeto, la misma circunstancia, pero en un escenario distinto, entonces logramos tener una percepción totalmente diferente, aunque sea el mismo objeto. No es lo mismo pararse en el Parque Centenario, Parque Central en la zona 1, y ver desde ahí Guatemala, que ir a un mirador y desde el mirador observar esta bella ciudad. No es lo mismo estar en el parque de la antigua Guatemala y ver lo hermoso de ese parque que subir al Cerro La Cruz y desde el Cerro La Cruz divisar la preciosa antigua Guatemala. Y tampoco es lo mismo subirnos al volcán de Agua y desde ahí el horizonte se amplía. Hay circunstancias en nuestra vida, en tu vida, matrimonio, hijos, economía, negocio, empresa, estudio, noviazgo, ministerio, iglesia, grupo, la vida misma, que desde una perspectiva plana, nivel humano, que no significa malo, pero nivel humano es desde nuestra capacidad sensorial, desde nuestros sentidos, vista, auditivo, tacto, y desde ahí ese mundo es un mundo real, pero es un mundo limitado. Y podríamos nosotros estar perdiendo el sueño, estar angustiados, afligidísimos por esa enfermedad, por esa tensión matrimonial, por esa deuda, etcétera, que nosotros necesitamos elevarnos y cambiar nuestra perspectiva. Hace unos 2 miércoles yo estuve hablando de este tema, pero hoy lo quiero ahondar más porque muchos de nosotros debemos también ser ministrados con este tema. La Biblia, en el último libro que aparece en el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, lo escribió el apóstol San Juan. Fue el último de los apóstoles en morir. Entendemos que él no murió en un martirio tan terrible como murió Pedro de cabeza, por ejemplo. Otros murieron lacerados con el mismo Cristo crucificado. Pero él ya tenía más de 90 años, estaba en la isla de Patmos, cuando él tuvo una elevación espiritual. Cuando me refiero a elevación, él subió de dimensión, tuvo una percepción diferente de las cosas y de este mundo mismo también. De hecho, Apocalipsis, ese libro en la Biblia inglés se traduce como revelación, revelación. Fue una revelación la que él tuvo. Y no es lo mismo tener conocimiento y saber que tener una revelación y tener convicción. Las revelaciones nos dan convicciones. Y hay informaciones que no son malas, pero no logran impresionar, impactar y dirigir nuestra vida. En el capítulo número 4 de Apocalipsis, Juan dice, verso 1, después de esto miré. ¿Después de qué? De Apocalipsis 1, 2 y 3, donde él mira las 7 iglesias y mira la historia cristiana. Pero después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. A ver, ayúdeme, diga conmigo, puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. A ver, diga conmigo, sube acá. Cuando uno sube, cambia la perspectiva, mira diferente. Podría ser el mismo objeto, podría ser la misma circunstancia, pero desde la elevación el horizonte se amplía.
Y Dios quiere ampliar tu horizonte porque te ama, porque quiere revelarte y darte dirección. ¿Qué postura tomar? ¿Qué actitud tomar ante tu matrimonio, ante la vida, ante la empresa, ante el negocio, ante nuestra vida espiritual? Regreso una vez más al texto y dice este versículo número 1: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Estoy hablando de que estamos en esa serie que se llama Indudable. Creo que Dios me responde. ¿Cómo hacemos para entrar no a un monólogo, sino a un diálogo con Dios? Porque un monólogo es aburrido, es tedioso, se desconecta uno pensar que solo uno habla. La oración no es un monólogo, sino es un diálogo. Y uno debe tener la expectativa de que Dios actúa, de que Dios se revela, de que Dios pone sus pensamientos en nuestro corazón, pone sus pensamientos en nuestra mente. Y hoy yo quiero plantearles 4 principios espirituales que nos elevan para cambiar nuestra perspectiva. El primero, vamos a hablar de la oración. El segundo, hablaremos de la generosidad. En el tercero hablaremos de la adoración profética, y en el cuarto hablaremos de la palabra. ¿Cómo estos 4 componentes, 4 principios espirituales pueden ayudarnos a ver lo mismo de diferente ángulo? La misma enfermedad, pero desde otra perspectiva. Incluso la misma muerte, el dolor de haber perdido a un familiar, pero desde otra perspectiva. Una oración, una adoración, una generosidad o una palabra en la Biblia pueden cambiar nuestra perspectiva. Si abordamos este tema entonces con el primer principio, la oración. A ver, diga conmigo: la oración me cambia de perspectiva. A ver, diga conmigo: la oración me sube de dimensión. El apóstol Juan era un hombre de oración, era un hombre de palabra, un hombre de adoración, de revelación. Pero vamos a dejar al apóstol Juan por un lado, por unos minutos, y quiero que revisemos a otro personaje llamado Cornelio. Cornelio fue elevado a una dimensión superior porque oraba. Bueno, la verdad es que en él habían varias virtudes. Casi estas 4 virtudes que he mencionado: la oración, la generosidad, la adoración y la palabra de Dios, vivían en el corazón de Cornelio. Pero quiero subrayar en él este primer principio: la oración, porque la oración es una llave que abre las puertas del cielo. Dice la escritura en el versículo 2 de Hechos capítulo número 10: Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Un pequeño paréntesis: terminamos adorando lo que amamos. Tengamos cuidado cómo lo amamos y a quién amamos. El número 1 en nuestra vida debe ser Dios. Pero Cornelio y su casa amaban y adoraban a Dios, sigue diciendo la Biblia. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres, era generoso. Las otras versiones dicen y daba limosnas. Esta versión que estoy leyendo, mire conmigo la última parte del verso 2: y siempre oraba a Dios. Diga conmigo: siempre oraba a Dios. Era un hombre de oración. Lluvias de Gracia es una iglesia de oración. De hecho, nos estamos comprometiendo, tenemos un testimonio público que es el edificio de oración, que si Dios nos ayuda, el 25 de noviembre inauguramos por lo menos el salón de oración. ¿Sabe que queremos tener 24 horas de oración? O sea, nunca terminar 24/7, no la misma persona, pero entre los varios cientos o miles que somos, los compañeros de oración, la escuela profética, el liderazgo, irnos turnando. ¿Qué tal si los grupos que he mencionado, y si usted quiere participar con nosotros, podemos llenar el año una vez con todos los que somos, o 2 veces al año participar con 2 horas en uno de los 7 cuartos de oración,
y en esas 2 horas estar pidiendo a Dios que nos eleve de nivel y que haya una nueva perspectiva, una nueva percepción en nuestra vida y tengamos una mejor Guatemala, una mejor iglesia y una mejor familia. Ese es nuestro sueño. Somos una iglesia de oración. Y dice la Biblia en el versículo 2: oraba a Dios siempre. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión, un cambio de perspectiva, una revelación, una experiencia sobrenatural. La oración nos mete a una dimensión diferente, nueva, superior a todos. Y dice que eran las 3 de la tarde cuando tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué desea mi señor? El ángel le dijo, ¿qué le dijo el ángel? Dios ha escuchado tus oraciones. Dios escucha, indudable, creo que Dios escucha. Y cuando estamos en esa dimensión, cuando estamos en esa revelación, pasan cosas extraordinarias. Yo quiero que usted sueñe, anhele, desee ser un hombre y una mujer de oración siempre. Y siempre oraba a Dios, se dice de Cornelio. Entonces él fue elevado a otra dimensión, tuvo una revelación. A las 3 de la tarde, él vio claramente a un ángel que le habló y le dio cierta instrucción, le dio dirección. Cuando uno sube de nivel, tiene un horizonte más amplio. Y en esa plática, en ese diálogo con lo sobrenatural con Dios, se le explica que tiene que ir a buscar a Pedro, que Pedro está en una dirección específica y que él va a estar orando y que él va a estar listo para venir a la casa de Cornelio, porque entonces Pedro va a predicar en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo se va a derramar. Cambió de perspectiva, fue elevado a otro nivel por la oración. Cornelio envía a algunos siervos de él, llegan a la casa donde está Pedro. Pedro está orando, hay un gran mantel, hay una sábana, y él mira animales de diferentes razas, incluso animales que los judíos miran inmundos, y escucha una voz que le dice: mata y come, porque lo que Dios ha santificado no lo llames tú inmundo. Y esa era la luz verde para que el evangelio o el mensaje de Jesús no solo fuera a los judíos, sino también fuera con aquellos que ellos creían inmundos, como eran todas las demás naciones. Ahí comienza entonces el evangelio con las naciones. Pero ¿dónde surge todo? Con un hombre que oraba, porque tu oración te cambia la perspectiva. Miras diferente, miras lo que va a pasar en tu casa. Dios te da dirección en esto. ¿Saben? En diciembre de unos buenos cuantos años atrás, tuvimos una experiencia gracias a la oración. 38 de nosotros, la iglesia tenía 800 miembros para esta fecha. Habíamos viajado a El Salvador, país hermano, y después de 3 días, cuando veníamos de regreso a Guatemala un domingo por la noche, 7 de la noche, estaba lloviendo, pero habíamos platicado con el pastor Edgar Guerra de orar, de tenernos en el mirador y desde ahí ver Guatemala y orar por Guatemala. Maravilloso orar por una ciudad. Entramos al parqueo, pero nos dimos cuenta que no se veía ni una luz. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo, las nubes, la neblina. Nos pusimos a orar y en la oración Dios cambió nuestra perspectiva. ¿Qué sucedió? Dios hizo un milagro porque entendemos que una nube o una neblina debe moverse de un punto cardinal al otro punto cardinal, de norte a sur, de sur a norte, dependiendo cómo está corriendo el viento. Y entiendo que los vientos corren de norte a sur o de sur a norte. Así se construyen las casas, así se construyen las ventanas. Y por eso el aeropuerto de la Aurora de Guatemala está la pista de norte a sur y no de este a oeste, pero como quiera. El punto es que nosotros vimos que no se separaron las tinieblas de un punto cardinal a otro punto cardinal, sino del centro a los extremos. Eso produjo que los que estábamos ahí fuéramos impactados por el Espíritu, porque entendimos que era un milagro. Había una unción muy fuerte. Y de pronto cuando yo observo esto, porque mi esposa toca mi hombro y me dice mira, y cuando yo abro los ojos y me doy cuenta del milagro, vino algo de Dios, cambiamos de nivel.
Fue una dimensión diferente, un cambio de perspectiva. La oración nos cambia de perspectiva. Nosotros estábamos orando para que Dios bendijera a Guatemala, que Dios trajera crecimiento a lluvias de gracia. ¿Y qué sucedió? De pronto el Espíritu, cuando viene sobre un hombre que tiene el don o el ministerio profético, entra en nosotros, y vino esta palabra profética a través de mis labios: así como las tinieblas las he quitado, así quitaré el pecado de tu ciudad. Y así como la luz ha resplandecido, así resplandecerá el evangelio en tu ciudad. Creímos esa palabra. Luego se levanta una segunda profecía, creo que era hermana Mari de González. Y hermana Mari dice: el Dios a través de ella: levantaré hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos. Dios sigue cumpliendo esa palabra, porque muchos de nosotros, independientemente del género masculino o femenino y de nuestra edad, Dios sigue levantando hombres y mujeres para su servicio. Y una tercera profecía: solo pido de ustedes integridad. A esto nosotros le llamamos restauración, llamamiento y visión. Y Dios nos cambió de perspectiva. Se acercó un líder a mí, recuerdo, un buen líder, hermano del pastor Guido Guerra, Miguel Guerra, y me abrazó y me dijo: ahora entiendo la visión. Y hermano Miguel Guerra, que tenía su grupo en la zona 11, ese año multiplicó 3 veces su grupo. Hubo un cambio de perspectiva. Diga conmigo: cambio de perspectiva. Diga conmigo: la oración me eleva y me cambia de perspectiva. Eso pasó con Cornelio. 3 de la tarde, tuvo una visión, tuvo una percepción y entendió que tenía que hacer algo en su casa. Tuvo dirección para abrir las puertas de su casa y que viniera Pedro a predicar, y ahí vino el Espíritu Santo sobre toda su familia. Yo declaro que en este cambio de perspectiva, por tu oración, Dios te dará directrices para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu negocio, para tu empresa, para la manera de administrar tu dinero, para lo que tienes que hacer en tu ministerio. Un paso más el Señor lo da y nos cambia perspectiva. Hace unas 2-3 semanas me llamó bien a mi hija mayor. Estaba embarazada. Les cuento que esta semana ya nació mi primera nieta. Se llama Samar, significa cantad. Está en el Salmo 9:11. Cantad a Jehová, Samar a Jehová. Y gracias por alegrarse conmigo. Estoy re loco de la felicidad. Ya se me nota, ¿verdad? Espero que esto me endulce más para predicar. Pero no me distraigan, hermanos. Yo tan concentrado que estoy acá. Me llamó Viena. Me dijo: papi, quiero contarte algo. Nos reunimos y me dijo: anoche tuve una mala noche, me costó dormir, estuve muy incómoda, el estómago ya muy grande, y me costó dormir y comencé a tener temor por el parto. Comencé a angustiarme y en esa desesperación me puse a orar, y cantando y orando, Dios me visitó y me habló. Porque cuando tú oras debes tener la expectativa de que Dios te va a hablar. Si no, estamos en un canal diferente y tenemos que reinventar nuestro concepto de la oración. De pronto el paradigma de orar es: yo hablo y que Dios solo oiga. Dios también habla, y habla sabio, y habla con dirección, y revela, y nos da horizonte y cambia nuestra perspectiva. Así que Dios habló al corazón de Viena, mi hija, y en esa conversación que tuvo con Dios, Dios puso en su espíritu que no se preocupara en el parto, que le iba a dar fuerzas como las del búfalo y que iba a haber visitación de ángeles. Le dijo: no te preocupes, yo estaré contigo y una legión de ángeles estará contigo. Desde esta perspectiva, o más bien desde donde usted está escuchando esto, tan rápido que se dice, pero créame que así funciona Dios. Si usted lee Apocalipsis, leímos el capítulo 4, versículo 1 y 2. Oyó una voz, una puerta en el cielo, y el ángel que le dijo: sube acá. Y cuando él subió, entonces él vio el trono y supo las cosas que habían de acontecer en este mundo. Y mi hija se llenó de paz y le dije: Viena, te creo. Te creo porque Dios ha estado ministrando mi corazón con cambio de perspectiva. Nos acostaremos en una perspectiva y nos levantaremos en otra perspectiva. Será una marca de nuestro avivamiento y del fluir del Espíritu Santo en nuestra vida.
que cambiará tu estado emocional, pero no solo tu estado emocional, caminarás sobre esa palabra y te darás cuenta que ese consejo sabio de Dios que puso en tu corazón traerá buen fruto de armonía, de reconciliación, de paz y de prosperidad. Diga conmigo: mi oración me suben, me elevan para ver diferente. Hay una segunda perspectiva, o más bien un segundo principio que nos elevan, y este principio es la generosidad. Diga conmigo: generosidad, por favor. La generosidad cambia mi perspectiva. La generosidad de vida, de tiempo, de corazón, la amabilidad que tengo yo en mi trato hacia mi semejante, principalmente hacia el quebrantado, al vulnerable, al afligido. Esa manera de ser desprendido con la vida, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sea dinero, sea ropa, sea casa, sea influencia. Cada uno de nosotros hemos sido honrados por Dios depositando en nuestra vida algo. Y cuando aprendemos a ser generosos, cambia nuestra perspectiva. Y fue algo, principalmente si hay gente de Chile que me está viendo en este lugar, yo quisiera que demos un aplauso a la gente que nos está siguiendo de Sudamérica, de Chile y Argentina. Pero percibo que puede haber alguien de Chile escuchándonos. Dios me ministró tanto en este tema que cambió mi perspectiva. Mi perspectiva de cosas que yo estaba haciendo y la manera como me estaba relacionando. El mismo objeto, la misma circunstancia, desde otro nivel, te da ánimo, te da alegría, te da victoria, te da la manera de saber cómo conducirte y cómo caminar. ¿Sabe que el diezmo, la ofrenda, la ayuda al más quebrantado son llaves no solo para abrir puertas, sino para abrir ventanas y que haya una nueva dimensión en nuestra vida? En Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: traigan a mí, o traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré, ahora no la puerta, oigan que abriré la ventana, las ventanas de los cielos o del cielo, y les enviaré abundantes lluvias. Qué interesante la diferencia entre una puerta y una ventana. En las puertas pasan objetos y personas. En las ventanas se abren para que entre aire, oxígeno, luz, claridad. Y yo creo que en el avivamiento de Dios, y cuando Dios nos comienza a elevar a otra dimensión, creo que Dios nos comienza a bendecir financieramente. Y aunque yo creo que bajo grandes unciones, algunos han testificado que sale como aceite de la mano y un polvo como dorado, tipificando prosperidad y bendición. Pero más que nos aparezca en la mano dinero, que no creo que del cielo va a llover dinero, aunque Dios puede hacer lo imposible y lo inimaginable. Pero ¿qué es más grande para la vida del ser humano? Que venga una luz, una idea, una revelación, una dimensión, y que esa bendición produzca que 1, 2, 3, 4, 5 veces haya recursos en tu mano, a que solo venga una vez un recurso a tu mano y luego ya no lo tengamos. ¿Y qué vamos a hacer? Yo estoy convencido que la generosidad es una llave para abrir ventanas donde somos elevados para tener una revelación diferente, una perspectiva, una manera distinta de ver el asunto. Aquello que nos afligía, yo proclamo que podrá traer alegría a nuestro corazón. Aquella circunstancia que nos agobiaba y nos quitaba el sueño en la noche, yo proclamo en el nombre de Jesús que eso mismo ahora puede producir algo diferente en ti, esperanza y una oportunidad de acercarte a Dios, de ver el milagro, porque esa misma enfermedad que podría significar muerte, ahora puede significar la misma enfermedad, una oportunidad para que Dios haga un milagro y nos levantemos y testifiquemos de que Dios sana, de que Dios levanta, de que Dios provee. Esa crisis que estás teniendo en tu matrimonio, esa dificultad que estás teniendo con tu hijo, con tu hija, eso que está pasando en tu negocio, en tu empresa, en el ministerio, en el grupo, en el subsector, sector, distrito, área o iglesia, eso mismo, desde otra perspectiva,
puede convertirse en una bendición, puede convertirse como una puerta abierta para que Dios nos levante, nos sane, nos prospere y nos restaure en el nombre de Jesús. Y abriré la ventana de los cielos. La generosidad cambia nuestra perspectiva. Es un milagro. Es una manera que experimenté, y yo pedí un aplauso para Chile porque hace 3 semanas me sucedió algo inimaginable, un cambio de perspectiva. El sábado Dios me impulsó a dar una ofrenda, honrar a un ministro, al pastor Satirio dos Santos. ¿Cuántos conocen al pastor Satirio? ¿Conocen al pastor Satirio? Ha estado con nosotros en las cumbres de ¿cierto? Y saben, la verdad es que hace como 2 años Dios había inquietado mi corazón para darle una ofrenda, para bendecir, para honrarlo. No era diezmo, era una ofrenda. Pero cuando uno siente sus impulsos de ayudar al necesitado, que lo hemos hecho, o ayudar en la catástrofe del volcán de fuego, etcétera, todo eso que hemos hecho en la iglesia, a veces uno tiene el impulso y uno lucha, todos luchamos, porque estamos en la dimensión humana, espiritual, y en la dimensión humana sabemos sumar 2 más 2 es igual a 4. Nuestros sentidos nos dejan ver algo y eso a veces nos da permiso y a veces nos limita. Pero bueno, estos son principios espirituales. Y hoy hasta había reprendido al diablo en una de esas. Dije, no, ¿será que son mis emociones? ¿Por qué yo le he de dar una ofrenda al pastor Satirio dos Santos? Pero bueno, ese sábado yo deposité con alegría una ofrenda en sus manos, una ofrenda generosa. Pero resulta que en esa actividad habían puesto unos alfolís al frente. Y de hecho, por eso desde hace unos 3 domingos hemos puesto unos alfolís acá, que voy a pedir que traigan los alfolís acá. No es que vamos a recoger una ofrenda específicamente, sino yo capté algo en mi espíritu que me bendijo sin que nadie me lo enseñara. Ya es una práctica de ellos. Probablemente hubo un tiempo donde ellos lo enseñaron. ¿Tendrán por acá los alfolís, por favor? Hemos mandado hacer unos 4 pedestales, y al poner estos alfolís, pónganlos ahí en la alfombra, pegado a la primera grada, por favor. Sí, ahí. Gracias. ¿Y qué fue lo que sucedió? Yo observé que tenían unos alfolís, unos canastos de ofrenda, y que conforme estaba pasando la adoración, yo miraba que gente se levantaba y depositaba una ofrenda ahí. Y yo comencé a observar esto. Nadie estaba pidiendo una ofrenda, pero la gente espontáneamente, voluntariamente se levantaba en un canto, en una adoración, en la prédica. Y hubo un momento en la prédica que yo me levanté, en una de las prédicas, era un congreso. Yo me levanté y deposité una ofrenda ese sábado. Así que ya llevaba yo 2 ofrendas. Una al pastor Satirio dos Santos, 2, una ofrenda que yo deposité en un alfolí. Pero hubo una tercera ofrenda. Resulta que yo comencé a hablar para romper el hielo, yo cuento los nombres de mi familia, que son geográficos. Berlín, capital de Madrid. No, Berlín, capital de Alemania. A ver cómo está su geografía. Berlín, capital de Alemania. Madrid, capital de España, es el apellido de mi esposa. Mi primera hija se llama Viena, capital de Austria. Mi nombre es Edmundo, me dicen Mundo, capital del universo, el mundo. Y bueno, a mi segundo hijo yo le quería poner Israel, y para que usted mire la influencia de una mujer en la casa, se llama Diego Samuel. Y mi tercera hija yo le quería poner de nombre Sidney. Yo les conté esto para romper el hielo. Y entonces casi siempre a la ciudad donde voy, si es la primera vez, estaba en una ciudad que se llama Sincelejo, yo digo, y si volviera a tener otro hijo, le pondría de nombre Sincelejo. Y así se llama entonces toda la gente aplaude y ahí rompo el hielo. Yo digo, mire, el león no es como lo pintan, no crea que soy tan serio. Y bueno, entonces mencioné que yo quería que mi tercera hija se llamara Sidney, pero se llama Ana Valesca, para que usted mire quién manda en mi casa. Pero mis 2 hijas dijeron, papi, cuando nosotros tengamos hijas, le vamos a poner de nombre Sidney. Yo me consolé, por lo menos una mi nieta se va a llamar Sidney. Ahora que Viena estaba embarazada, supimos que era una mujercita, en el fondo yo dije, Sidney, porque Viena me había dicho, pero la ecuación le faltaba
un componente en la ecuación que era el esposo. Y el otro componente es que en mis hijos yo pongo nombres, pero en mis nietos ya no. Uno solo tiene una oportunidad. Si te da la oportunidad, hermano, se te fue la oportunidad. Los nietos no son tuyos, los sentís como tuyos, pero no son tuyos. Así que ella se llama Samar, y ahora me siento tan contento que ella se llama Samar, que significa cantado. Y entonces yo hablé de este tema y llegó un pastor de Puerto Rico y logró alcanzar que yo mencioné algo de Sydney. Así que cuando él comienza a predicar, le dice al pastor de esa iglesia: Pastor Marcel, Dios habló a mi corazón. Y cuando el pastor Edmundo habló de Sydney, no sé qué estaba hablando él de Sydney, pero se me confirmó que ustedes tienen que ir a abrir una iglesia a Sydney. Entonces ya el nombre Sydney ya se hizo más curioso entre todos, ¿verdad? Tanto que un matrimonio argentino me dijo: pastor, cuando tengamos una hija le vamos a poner de nombre Sydney, y si es hombre, Edmundo, me dijo. Yo dije: ustedes deberían ser apóstoles de las naciones. Pero bueno, ya poniéndonos serios, lo que sucedió fue que sube el pastor cuando recibe esta palabra que tienen que ir a abrir una iglesia a Australia, la capital es Sydney. Y entonces él llama a otro pastor y dice: pastor, ven acá, cuéntales de qué estábamos hablando ayer. Y el otro pastor dijo: ayer comenzamos a orar porque Dios nos dijo que íbamos a abrir una iglesia en Sydney. La atmósfera se puso electrizante, porque cuando hay una palabra profética puntual, eso rompe y causa una confirmación en el corazón. Así que el hermano dijo, no el pastor, sino el pastor que estaba predicando, que les dijo que era una confirmación ir a Australia, a Sydney. Dijo él: miren, Dios me habló que diéramos una ofrenda, y una ofrenda 100 personas con $100. Yo dije: qué disparate, 100 personas con $100. Ni siquiera la estaba pidiendo en la moneda de Chile, peso chileno. Y bueno, yo me di cuenta que como yo era extranjero sí tenía $100 por la billetera. Y uno comienza: te reprendo, ya, fuera, quieto, te ato, te ligo y te echo fuera de este lugar. Y dije: no. Y la gente comenzó a pasar, y yo me levanté y compartí $100. Así que ese sábado habíamos dado 3 ofrendas. Yo no me di cuenta de esto hasta el domingo. Pero ese sábado en la noche me pasó algo que al otro día lo confirmó la pastora de Argentina, se llama Guillermina Graciana. Y ella decía: cuando Dios comienza a visitarte y tú te elevas, te duermes en una dimensión, en una perspectiva, pero al otro día Dios te despertará en una perspectiva, en un pensamiento, en una manera de ver las cosas diferentes, que te empoderará y te dará la solución para levantar tu hogar, levantar tu familia, levantar tu negocio, levantar tu ministerio. Yo dije: eso fue lo que me sucedió. Y entonces Dios habló a mi corazón y me llevó al libro de los Reyes, a pensar en Salomón. ¿Sabe que en 1 Reyes capítulo 3 versículo 4 y 5 se mira a Salomón entregando 1000 holocaustos? Piense en 1000 cabezas de reses. En 10 vacas ya es un montón, 20, 50, 100, 1000. O sea, fue un asunto no de un día. Y ese día finalmente, cuando terminó de hacer el holocausto, se fue a dormir. Y cuando él durmió, tuvo un sueño. Y en el sueño se le apareció Dios y le dijo: Salomón, pide lo que quieras. Y recuerdan ustedes, Salomón dijo: Dios, soy joven, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Da a tu siervo sabiduría, discernimiento para gobernar a este pueblo. Y a Dios le agradó la oración de Salomón. Y Dios le dijo: por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, no pediste fortuna, no pediste fama, te daré lo que pediste, pero además de esto te daré fama, te daré poder, te daré riquezas. Ni antes ni después de ti se levantará un rey con tanta sabiduría como tú. ¿Qué produjo cambiar de perspectiva? Esos holocaustos, esa generosidad que Salomón hizo. Así se fue a dormir, pero cuando se levantó, mis queridos amigos, se levantó en una perspectiva diferente. La seguridad de que Dios estaba con él, de que le iba a dar sabiduría, que iba a saber diferenciar entre su derecha y su izquierda. Hubo un cambio de perspectiva. Anuncio que viene un cambio de perspectiva sobre tu vida. Te dormirás
en una perspectiva, pensando en tu economía, pensando en tu matrimonio. De pronto algunos preocupados: ¿qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué pasará con nuestra empresa? ¿Qué pasará con nuestro ministerio? Pero en esa noche, porque eres hombre de oración, porque eres hombre y mujer generosa, algo Dios ha de hacer. No sé si un sueño como Salomón a medianoche, no sé si una visión como la de Cornelio a las 3 de la tarde, no sé si a través de una prédica, no sé si a través de un canto, a través de la adoración, Dios también abre atmósferas y nos sube de dimensión. Pero quiero proclamar que tú y yo subiremos y cambiará nuestra perspectiva. Tome eso, joven, tome eso, señorita. Dios puede cambiar tu perspectiva hasta lo que vas a estudiar en la universidad, hasta con quién vas a casarte, quién va a ser tu novio, quién va a ser tu novia. Alguien debe decir: Señor, yo quiero reaccionar a esta palabra de alguna manera. Ahora, ¿sabe qué sucedió? Entonces esa noche yo me dormí como en esta perspectiva, en una perspectiva buena, en una perspectiva humana, nivel tierra. Un abuelo feliz porque una nieta iba a nacer. Yo creo que ya los tengo chinos ustedes dando: dale con la nieta, dale con la nieta. De la abundancia del corazón habla la boca. Y eso que me la muerdo, si no le hablaría más. Ayer casé a una pareja y no mencioné a mi nieta. Y tuve tentación de hacerlo, pero dije: esta gente ni me ama ni me conoce, ¿qué le importa? ¿Qué le importo yo? Mucho menos mi nieta. Pero aquí en esta iglesia me siento querido. Y ustedes, gracias por estar felicitándome porque nació Samar. Pero mire, yo me dormí en una dimensión singular. Un hombre feliz por una nieta. Llamé a Berlín, como hay 3 horas de diferencia, era la 1 de la madrugada allá en Chile, eran las 10 de la noche aquí. Llamo a Berlín y le digo: Berlín, mira, se ha hecho histórica la nieta. Me están diciendo que la traiga a Chile, ni ha nacido, ya tiene agenda para el 2019. Y lo que pasó fue esta cosa con Sydney. Y la cosa es que se recogió una ofrenda para ir a Sydney y todo relacionado con lo de mi nieta. Y bueno, estoy contento. De verdad, mundito, ya saben cómo es Berlín. De verdad, mundito, qué bueno. Y me dormí feliz, contento. Pero me desperté en otra dimensión. ¿Cuál dimensión? Me pongo a orar ese domingo. Eran las 6:30 allá, 3:30 acá. 6:30 en Chile, 3:30 en Guatemala. Yo quería despertar a Berlín, pero dije: son las 3:30. Y hablando mis lenguas y orando, cuando suena mi teléfono, pensé que era Berlín. A veces cuando uno está orando es el diablo que lo llama a uno, porque lo distrae. Estás orando y te vas y abres una cosa pero sonó. Yo pensé que era Guatemala y lo abro y es un pastor de esa iglesia que me envió un mensaje de WhatsApp. Y en ese mensaje de WhatsApp era un video, porque el día sábado yo le pedí a un anciano, al fundador de esa iglesia, que orara por mi nieta. Como tanto se hablaba de mi nieta, dije: hermano, venga, yo quiero que usted ore por mi nieta. Y como uno está en medio de la bulla y todo, oí la oración y no la recordaba. Pero ahora, domingo de madrugada, en el WhatsApp, la oración dice al final, dice: Dios bendice al pastor Edmundo, que la relación con su nieta bendiga a otros. Ya no solo se trataba de mi nieta y de su servidor, bendiga a otros y que sea un ejemplo para la sociedad que está deteriorada. Ahí, ¡prum!, Dios me levantó a otra dimensión por la generosidad. Porque Dios me probó, yo me levanté, entregué una ofrenda, le di una ofrenda a Satirio dos Santos, di una ofrenda para misiones, para abrir a una iglesia en Sydney. Y Dios me levantó de dimensión, ver diferente. Porque yo estaba loco por mi nieta. Y Dios me dijo esa mañana cuando yo estaba orando, esto fue lo que me dijo: ya no solo se trata de ti y tu nieta. ¿Por qué ejemplo a la sociedad? Y esto fue lo que Dios habló a mi corazón. Tú sabes cuántas mujeres cuando quedan embarazadas se afligen, no solo por los 9 meses de un embarazo, ni por la dada luz, que de verdad que son tan valientes, sino porque muchas mujeres en Latinoamérica, en Guatemala, su preocupación es que estén embarazadas de otra mujercita. ¿Por qué? Porque una mujer, si ha crecido en una cultura hostil de un machismo, donde la mujer es violada,
es tratada bajo un espíritu servil, no de servicio, servil. Es una esclava en la casa. El hermanito no puede levantar los platos ni lavar nada porque él es el varoncito. Que lo haga su hermanita. Usted levántese y recoja a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Quién nos enseñó eso? Entonces hay mujeres que han sufrido algún tipo de abuso mental, emocional, físico, sexual, y ellas dicen: yo no quiero traer otra niña, va a sufrir. Y le ruegan a Dios que les dé un varón, porque ser una mujer en un contexto como el que estoy hablando es muy difícil. Y yo estaba en oración recibiendo todo esto. Ya no se trataba de un abuelo egoísta luciendo una nietecita. Se trataba de un ministro siendo sensible a lo que pasa en nuestro país. ¿Cuántas mujeres, incluso cuántos hombres se sienten frustrados porque no tuvieron un hijo varón? No estoy en contra de los hombres, yo soy varón, no puedo ir en contra de mí. Pero Dios hizo los dos géneros. Óigame, por favor, escúchame. Si todo esto de cambiar de perspectiva es para bendecirte, para bendecir a tus hijos, a buena hora. Pero el hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Somos iguales delante de Dios. Y cuando Dios hizo a Adán, le dijo a Adán: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Me están siguiendo? Y esto debe traer sanidad al corazón de las mujeres y de pronto a hombres que se sienten frustrados. ¿Por qué el primer hijo tiene que ser varón? ¿Por qué el primer nieto tiene que ser varón? Y cuando yo estaba ahí orando, sintiendo el dolor, el amor que Dios siente por la mujer quebrada, maltratada, vulnerable en mi nación, y de pronto más sucede en lo rural, en el campo, que aquí en la ciudad. Estos 2 días estuvimos con el pastor Guido, el pastor Edgar, el pastor Víctor Chacón en un congreso de liderazgo. Y una dama ahí nos dio una estadística, creo que era el 35% de las mujeres en el mundo, no solo en Latinoamérica y en Guatemala, ni con nuestra gente indígena en el campo, sino en el mundo, el 35% de las mujeres han sido abusadas. Y eso le duele el corazón a Dios. Y Dios me estaba subiendo de perspectiva. Estaba orando y había sido generoso el sábado. ¿Y sabe qué fue el horizonte que Dios me abrió? Ya no solo se trata de tu nietecita, se trata de la mujer latina, se trata de la mujer guatemalteca. Se trata que es un privilegio ser mujer y alguien tiene que gritarle a la mujer: dichosa tú que eres mujer, dichosa tú que eres femenina. No tienes que cambiar de género, no tienes que sentirte frustrada, no tienes que maldecir el día que naciste, decir ¿por qué no fui hombre? Papás y mamás, tenemos que darle gracias a Dios cuando nace una mujer en nuestra casa. Y Dios me dijo: entonces, ¿sabes por qué tu primer hijo no fue un varón sino una mujer? ¿Sabes por qué tu primer nieto no fue un varón sino una mujercita? Y yo dije: ¿por qué? Y me dijo: porque yo restituiré la dignidad femenina guatemalteca y latina. Subí de dimensión, hubo un cambio de perspectiva. Yo no ofrendé para que Dios me dijera eso, pero me pasó lo de Salomón. Yo quiero bendecir tu vida, que la oración, la generosidad, la adoración profética, hoy no vamos a hablar de ello, pero anótalo. En la adoración, cuando estamos adorando, cantando a Dios, puede Dios subirte de dimensión y darte una palabra. Y cuando tú te acercas a la palabra de Dios, hay que reaccionar de una manera. 4 maneras, por lo menos, que debemos reaccionar ante la palabra. Tú escoge una. Más bien, tú no escoge una. Tú sé obediente a la que el Espíritu te da. Creo que hay momentos que eso de amén, ¿quién cree usted que se lo inventó? Era la liturgia hebrea, pero no para hacerlo algo monótono ni algo trillado. Era algo que tenía que surgir en el Espíritu. Hay momentos que tú estás orando o estás oyendo un canto o estás escuchando una prédica, oyendo una profecía y tú dices amén. Es como atraparla, decir yo creo en ella. Reaccionamos con un amén, pero no un amén de diente a labio, un amén del corazón. ¿Están conmigo? Hay una segunda manera de reaccionar ante la palabra de Dios. Dios siempre espera que reaccionemos ante su palabra. La segunda manera es levantar la mano, alzar las manos. Por eso usted mira que a veces hay gente que levanta la mano y dice: esa palabra es mía, me identifico con esto, yo caminaré sobre esa palabra. Número 3, con una ofrenda. Y de pronto esto es nuevo.
Pero yo quiero que usted tenga la oportunidad de ser bendecido. Cuando en algún momento del culto usted sienta ese impulso de ser generoso y la oportunidad de dar una ofrenda, sepa que aquí van a ver estos 4 alfolís y que usted diga: yo creo en esa palabra, Padre, yo recibo esa palabra. Es como decir amén. Y usted, yo sé que es más incómodo, porque es más cómodo que el diácono pase para donde estamos nosotros, y de pronto los que somos tímidos, bueno, yo lo entiendo, pero yo quiero que usted pruebe a Dios, a ver si no le abrirá la ventana en los cielos y derramará sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Y yo lo probé. Ese sábado, ahí en Santiago de Chile, pasé a dar mi ofrenda. Nadie me la pidió, pero esa noche cambié de perspectiva con mi nieta. Ya no solo se trata de ella y yo, se trata de la mujer guatemalteca y del ministerio Lluvias de Gracia, para bendecir al hombre, pero también para bendecir a la mujer, para celebrar cuando nace un varoncito, pero también celebrar cuando nace una mujercita, porque Dios quiere restituir la dignidad femenina guatemalteca y quiere sanar tu herida, hermana, que te has sentido rechazada y has pensado: ¿por qué yo no fui varón? Mi papá debió haber estado más feliz. Pero el Padre del cielo está feliz de que tú hayas nacido. Y la cuarta manera de reaccionar a veces es pasar al altar, decir un amén, levantar una mano, entregar una ofrenda, o venir al altar al reaccionar ante un canto, ante una profecía o ante una prédica. Pero la quinta manera de reaccionar ante una palabra, y esta es la más importante, es obedecerla, es caminar en ella. Puede ser que aquí ni te moviste, pero cuando sales de este lugar comienzas a poner por práctica la palabra que recibiste. Se habló de familia, de cómo tratar al esposo, cómo tratar a la esposa, a los hijos. Tú te vas con esa palabra y dices: yo vine a esta iglesia y entró esa palabra a mi corazón y va a dar fruto en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Iglesia, tenemos que subir de dimensión. Y pregunto: ¿cuántos quieren subir? ¿Cuántos quieren elevarse? ¿Cuántos quieren cambiar su horizonte? ¿Cuántos quieren que Dios les hable de la misma circunstancia, pero desde una perspectiva diferente? Eso sucederá con tu vida. ¿Sabe que un día de estos vi que alguien desde allá atrás venía corriendo para dar una ofrenda en la prédica? Y yo dije: ¿quién podrá ser? Me llamó la atención esa actitud tan sorprendente de correr para dar una ofrenda. Y mientras iba acercando me di cuenta que era un pastor. Y bueno, seguí predicando. El día lunes, en la reunión de pastores de área con pastor de distrito, le dije a este hermano: hermano, ¿fuiste vos el que venías corriendo? ¿Sí eras vos? Sí, me dijo. Yo le pregunté: ¿por qué? Y me dijo: porque soy libre. Ese día estábamos hablando de la libertad en Cristo Jesús para perdonar a todos los que nos han hecho alguna ofensa. Y yo entendí que él recibió una palabra. Me siento tan contento de esto. Saben que hemos sido generosos, y por eso en los minutos que queda acá, tal vez va a ser la primera vez que yo sí le digo: quiero que pruebe a Dios. Yo sé que ya pasó el tiempo de diezmos y ofrendas, y esto no es para los que no pudieron dar su diezmo y ofrenda. Yo quiero invitarte a que pruebes lo que yo he estado probando, a que pruebes darle a Dios algo que nazca de tu corazón. Y a veces puede ser mucho, a veces puede ser poco, pero es el impulso que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Y por eso en los minutos que nos quedan, yo quiero que tú aproveches y que pases al frente y digas: Señor, yo reacciono a esta palabra. Yo creo que voy a subir de nivel. Yo creo que una noche, no por un golpe de la suerte, sino por estar orando, buscando a Dios, adorando y la palabra, me voy a dormir en una perspectiva, y Dios va a hablar a mi corazón y me va a dar otra manera de ver las cosas. ¿Alguien me está siguiendo ahora?